Buenos días chicos, el día de hoy vamos a tener nuestra primera clase de estudios sociales, ¿sí? Y pues bien, el objetivo de la clase del día de hoy es reconocer la importancia de las ciencias sociales para el desarrollo de la vida en sociedad, ¿sí? Pues bien chicos, para entender la importancia de las ciencias sociales vamos a entender qué son primero. Pues bien, nos dicen que son el conjunto de disciplinas que estudian de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son el resultado de las decisiones del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente las ciencias sociales son un conjunto o un grupo, porque hay una clasificación entre ellas, que estudian de forma sistemática, quiere decir ordenada y organizada, cuáles han sido los procesos sociales y culturales, ¿verdad?, que han generado las decisiones del ser humano. Estamos hablando de algo de causas y consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las causas de los sucesos que han acontecido durante la estadía de la humanidad en la Tierra, ¿sí? Pues bien, veamos este pequeño ejemplo, ¿sí?, en el cual podemos observar una protesta, la cual, como tal, podemos ver que es una manifestación que seguramente está causando revueltas y, como vemos, incluso un poco de fuego está causando daños a los bienes ajenos. Pues bien, entonces, usualmente cuando vemos sucesos como estos, para nosotros ya es fácil poder decir qué es lo que va a acontecer luego de esta situación. Cuando vemos situaciones como esta, sabemos que posteriormente vamos a tener a la policía buscando frenar esta situación, ¿verdad? Buscando que de pronto llevar a la calma la situación y bueno, en estos enfrentamientos usualmente es muy común también que veamos que se vean afectados los bienes ajenos, que hayan posiblemente heridos, incluso muertos, ¿verdad? Y también de cierta forma entendemos el por qué sucede. Pero todo en base a qué? Al estudio del comportamiento del ser humano. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que se genere esa situación? ¿Sí? Y básicamente en la actualidad tenemos la información a la mano, dado que estamos viendo un mundo muy globalizado. Entonces, es muy común que nosotros nos enteremos las cosas, ya sean por los medios de comunicación, por redes sociales, ¿verdad? De pronto por algún mensaje en algún sistema de mensajería instantánea que tengamos, como puede ser WhatsApp, etcétera. ¿Sí? Entonces, también todos estos medios influyen en que nosotros seamos un poquito más participativos y nos enteremos de las cosas que acontecen en nuestra sociedad. Pues bien, y veamos por qué son importantes las ciencias sociales. Primero, nos dice que ayudan a entender los cambios que han sucedido en la sociedad. Por medio de la historia, ¿sí?, entendemos cuáles son los cambios y por qué se han generado, ya sean cambios políticos, sociales, económicos, etc. También dice que nos ofrecen formas de solucionar problemas sociales. Dado que tenemos la historia, el conocimiento previo, es más fácil encontrar soluciones a los problemas que se presentan, ¿sí? Usualmente en la mayor parte de los casos, como hay un dicho por ahí, dicen no es que se inventa uno el agua tibia, ya las cosas existen, simplemente se acoplan o se adaptan a la realidad de un país. Seguimos y dice que también nos ayuda a mejorar la calidad de vida de una comunidad o sociedad en general. ¿Y de qué forma nos ayuda a mejorar la calidad? Buscando solucionar los problemas sociales, ¿sí? Y por último, el punto que para mí se vuelve un poco más relevante e importante, que nos dice que la experiencia del pasado puede evitar que cometamos los mismos errores. Para mí, sin duda alguna, este es el punto más importante, el más relevante dentro de la materia como tal, porque nos ayuda a que evitamos caer en lo mismo por repetidas ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones realmente los problemas que tenemos socialmente es porque no hemos investigado o leído que son sucesos que ya han sido preexistentes, ¿sí? Y lastimosamente caemos en los mismos errores una y otra vez, ¿sí? Entonces, si analizamos, estudiamos el comportamiento del ser humano, su historia, su cultura, tradiciones, ¿verdad? Entonces es más fácil determinar y saber qué es lo que puede pasar. Y de esa manera evitar cometer ese tipo de errores, ¿sí?
Pues bien, ahora aquí tenemos la clasificación de las ciencias sociales. Usualmente, cuando se pregunta o hablamos de estudios sociales como tal, que es una rama de las ciencias sociales, tenemos la idea equivocada de que no es una ciencia. Sin embargo, toda ciencia tiene un objeto de estudio y en este caso tenemos a las ciencias sociales que tienen un objeto de estudio muy definido, ¿sí? Si nos fijamos, todas estas ciencias sociales que observamos aquí, como la economía, la lingüística, la antropología, la ciencia política, sociología, historia, psicología, tienen como objeto de estudio el comportamiento del ser humano. ¿Sí? Podemos fijarnos que cada una de ellas busca entender el comportamiento humano y obviamente su perspectiva variable. Cada una de ellas tiene un enfoque diferente. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta de eso. Cuando se nos pregunte si sociales, como tal, las ciencias sociales, son una ciencia, bueno, estudios sociales en este caso, mejor dicho, perdón, como tal, es una rama de una ciencia, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en nuestra materia siempre estamos viendo temas de economía, hemos escuchado términos como Producto Interno Bruto, hemos visto diagramas, ¿sí? Hemos visto también aquí en ciencia política datos históricos sobre los modos de gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos también, aquí vendría encasillado también el tema del derecho, las leyes de algún determinado momento. También vemos el tema de la lingüística, cuál es la lengua nativa de cada grupo, como hablaban. La antropología, tocamos siempre el tema de las costumbres, culturas, tradiciones, de alguna cultura o de la sociedad en algún momento determinado. Sí, la sociología, sin duda alguna, aunque no estén relacionados con el término como tal. Y la historia, que nos habla sobre los sucesos y la evolución de esta sociocultural como tal, ¿verdad? De las distintas civilizaciones. E incluso aquí también faltaría o se debería agregar el tema de la geografía, ¿sí? Pues bien. También es importante aclarar este término que lo mencionamos por reiteradas ocasiones y entender qué es la sociedad. La sociedad nos dice que es un conjunto de personas que se relacionan entre sí en base a un conjunto de reglas o leyes que comparten una misma cultura en un espacio y tiempo determinado. Pues bien, ¿por qué nos dicen un conjunto de reglas o leyes? En el caso de nuestro, podemos hablar de la sociedad ecuatoriana, ¿verdad? Tenemos reglas definidas, leyes definidas, ¿verdad? Y tenemos costumbres, tradiciones, y ojo, es muy importante entender esto, en un espacio, en este caso sería geográficamente determinado, ¿verdad? Y el tiempo, estamos hablando en el momento en que se vive, ¿verdad? Como ustedes podrán entender y se podrán dar cuenta, si lo analizan detenidamente, la cultura, por ejemplo, hagámoslo un poquito más micro, guayaquileña, ¿verdad? Ha cambiado con el pasar de los años. Las costumbres, tradiciones seguramente que tenían hace 50, 100 años atrás no son las mismas de las actuales, ¿sí? La sociedad, recordemos que debido a la globalización van cambiando constantemente, entonces también por eso es importante entender estos factores y estos patrones de comportamiento para poder analizar de mejor forma los sucesos de lo que acontece, sobre todo en nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como también entender el panorama internacional para saber qué cambios se avecinan y cómo influyen o cómo nos podrían afectar. En este caso aquí tendríamos un video, pero lastimosamente no lo puedo reproducir por aquí. Voy a dejarle el link en la descripción del video para que puedan chequearlo y puedan revisarlo posteriormente, ¿sí? Y terminamos con esto. ¿Para qué sirven las ciencias sociales? Pues bien, este es un concepto un poco general. Obviamente yo sé que ustedes tienen su idea de pronto un poquito más amplia a partir de lo que hemos visto ya. Pero bien, vamos a tratar de abarcar en esta pequeña síntesis. Pues nos dice que sirve para analizar, interpretar críticamente la realidad social. ¿Ok? Hay que ser un poco crítico y hay que ser analítico en estas situaciones para poder saber qué son los acontecimientos que se están dando, como ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Ya hemos visto que por medio del estudio del comportamiento del ser humano, entendemos qué medidas ha tomado y cuáles han sido
sus consecuencias, a dónde lo ha llevado, qué problemas han tenido y cómo ha sido la mejor forma de solucionarlo. Interpretar críticamente también habla de ser muy crítico, ser muy, de pronto, la palabra correcta sería cuestionar, poder saber cuestionar las cosas que acontecen en nuestro país, ¿verdad? Lo que se nos dice, para de esa manera poder entender un poco más a cabalidad, no de pronto conformarnos con lo que nos dijeron, con lo que nos comentaron, siempre ir un poquito más allá, indagar un poquito, ¿verdad? Cuestionar para poder saber y transparentar la situación, o más que nada poder hacer una comparación y poder de esa forma analizar y escoger qué es lo más factible en un momento determinado. Y ojo, no solamente lo digo en el tema de política o a nivel de gobierno, también nos ayuda en nuestro día a día como parte de una sociedad, ¿sí? Entonces también es muy importante que sepamos analizar o tener esa conciencia social que en muchas ocasiones realmente nos hace falta. Pues bien chicos, sin nada más que decirles, pues esta es la sido la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen día y se cuiden.